Hoy nos encontramos en el barrio de Santuchu, barrio surgido de la antigua anteiglesia o República de Begoña, que fue anexionada a Bilbao en el año 1925, hace justo ahora 100 años, cuando Begoña contaba con una población de unos 8.000 habitantes aproximadamente. A partir de los años 50 del siglo XX, este barrio fue receptor de un gran movimiento migratorio, consecuencia de la industrialización de su entorno, y se convirtió en muy pocos años en el barrio con una mayor densidad de población de Bilbao, llegando a tener 36.000 habitantes en una superficie de poco más de medio kilómetro cuadrado, dejando atrás su pasado rural de huertas, caseríos y chacolís. Os voy a leer un fragmento de una crónica de la época que refleja muy bien ese pasado o ese ambiente baserritarra de la zona. Sus moradores, ya propietarios, ya arrendatarios, hacen crecer legumbres y hortalizas, cereales y excelentes frutas. También viñedos para chacolí y cuidan con esmero los exquisitos pastos con que alimentar todo tipo de ganado, especialmente el vacuno, cuya leche es muy apreciada en Bilbao. Otro tanto ocurre con los productos de la huerta, que comercializan principalmente en los mercados de la Ribera y del Ensanche. A la agricultura y la ganadería practicadas añaden la caza de conejos, liebres y chimbos y la pesca de barbos, anguilas, loinas y otros peces. Los chacolís son otra forma de fuente de ingresos para los vecinos y lugar predilecto de los bilbaínos para sus ratos de asueto, pues dejando atrás el bullicio urbano, en ellos se les ofrecen un remanso de paz, buenas viandas y mejores caldos. Vamos a analizar cómo se produjo ese proceso o ese desarrollo urbano desmesurado. Vamos a rescatar algunas piezas arquitectónicas que afortunadamente se salvaron de la piqueta y siguen formando parte del patrimonio cultural del barrio. Y vamos a recuperar, entre otras, la figura de Eulalia Abaitua, la gran fotógrafa bilbaína que vivió muy cerca de aquí, ya que a través de sus imágenes fotográficas, vamos a poder descubrir la vertiente humana y social de aquellos pobladores del barrio. Y lo vamos a hacer aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. Sobre el origen del topónimo Santuchu, como suele pasar casi siempre, hay al menos un par de versiones. Por un lado, en euskera vizcaíno, Santuchu se empleaba de forma genérica para denominar a los pequeños humilladeros o ermitas levantadas para albergar la imagen de un santo. Por ejemplo, en Urkiola se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y Santa Apolonia, conocida popularmente como Santuchu. Pero la versión más arraigada se refiere a la relación del barrio con la parroquia de San Francisco de Paula, más conocida por San Francisquito, que da origen al topónimo al unir santu, santo en euskera, con chu, diminutivo cariñoso, ya que la imagen del santo era de dimensiones reducidas. La documentación más antigua encontrada en la que aparece este topónimo se remonta a 1538 y hace referencia precisamente a un humilladero situado en estos parajes. La ermita, sin embargo, no se construyó hasta 1735 y se mantuvo en pie hasta 1975, año en que fue derribada para la construcción de viviendas. Por eso, ya unos años antes, en 1966, se inició la construcción en las proximidades de la actual iglesia de San Francisco de Paula, que iba a sustituirla. Otra de las referencias más antiguas aparece en una documentación del año 1595 referente a la venta de los caseríos Morlot y Echandía, citándose ya el barrio o paraje llamado de Santuchu de la referida anteiglesia de Begoña. Por tanto, los vecinos del actual barrio de Santuchu, así como los de Begoña, Churdinaga, Bolueta, Ocharcoaga, Arabella, Uribarri y Zurbaran, no fueron bilbaínos hasta bien entrado el siglo XX, ya que estaban enclavados en la antigua anteiglesia o República de Begoña. Begoña, y por inclusión Santuchu, era conocida popularmente como Maatz-Herri, pueblo de la vid o la uva, y a sus habitantes se les denominaba Maatz-Orris o Machorris.
En la zona se elaboraba el vino chacolí en gran cantidad, favorecido por la buena orientación de los terrenos. La mayoría de los vecinos eran baserritarras y, a diferencia de los bilbaínos, eran en su mayoría euskaldunes. Como podemos ver en este plano de 1889, además de las pequeñas edificaciones o caseríos vinculados a las explotaciones agrarias y ganaderas, existían también en la zona una serie de construcciones significativas de mayor tamaño y diversa tipología, como por ejemplo la cárcel de la Rinaga, el hospital militar, la residencia de las Hermanitas de los Pobres, los conventos de las Adoratrices de Santa Clara, de Santa Mónica, el Carmelo o convento de los Carmelitas, la Casa de Recogidas, el Frontón de Zabalbide, casonas como la de Luis Elorriaga e instalaciones de carácter industrial como la fábrica de ladrillos, la tejera o la fábrica de tabacos. Llegó a existir incluso un molino de viento datado en el siglo XVIII, Santutxu Aiserrota, asociado al cultivo y procesado del maíz que se plantaba en algunos terrenos de la zona, y un molino hidráulico junto al arroyo que transcurría por Matalobos. Unos años después, cuando la ciudad de Bilbao ya avanzaba en el desarrollo de su ensanche, Santutxu seguía manteniendo su ambiente rural que muy pronto iba a empezar a ser alterado. También estaban presentes los chacolís o chacolines, tan típicos en esta zona de Begoña. El ambiente de los chacolís era familiar, jugando al tute, al mus, a la rana. De regreso a casa se iba canturreando alguna canción, generalmente bilbainadas. Los bilbainitos en el verano chacolín gorri suelen beber. Bajo la parra, merluza frita, bacallao en salsa suelen comer. Con la llegada de la industrialización se produjo, en primer lugar, la desaparición paulatina de los espacios agrarios y los tradicionales caseríos, así como de gran parte de las señas de identidad del antiguo territorio. A partir del año 1900, los hombres empezaron a trabajar fuera de casa, ganando el jornal en las fábricas de Echevarría y Santana de Bolueta, o en las canteras y explotaciones mineras de la zona, como la mina del Morro o la Reagaburu, mientras las mujeres se ocupaban de las explotaciones agrarias que aún se mantenían. La venta de esos productos agrícolas en los mercados de Bilbao suponía una segunda fuente de ingresos para las familias, pero también había mujeres que ganaban el jornal trabajando fuera de casa. Fue el caso de las cigarreras de Santutxu. Su historia tiene cierto paralelismo con la de las galleteras de Deusto, las mujeres que trabajaron en la fábrica Artiach, de la que ya hablamos aquí hace unos años. Y es que en Santutxu existió una fábrica de tabacos desde 1878 hasta 1936, en la que trabajaron muchas mujeres del barrio. Fábrica que surgió por la popularización del consumo de tabaco con la llegada de la industrialización y la modernización de las costumbres a finales del siglo XIX. En un modelo de industrialización en el que las mujeres apenas tenían sitio para el trabajo en el nuevo mundo laboral, surgido en torno a las minas, a las fábricas siderúrgicas y a la construcción de barcos, estas mujeres fueron sin duda unas pioneras de su tiempo, con una actividad en una fábrica semimecanizada en sus inicios, con un trabajo estable, con derechos laborales y con salarios dignos. Mujeres que organizaban huelgas para defender sus condiciones de trabajo frente al patrón y que generaban titulares en los periódicos de la época por su protagonismo en estos conflictos laborales. De hecho, la primera huelga de mujeres trabajadoras en el País Vasco tuvo lugar en la fábrica de tabacos de Santutxu en 1889. La fábrica inició su actividad en un pequeño edificio de la Diputación ya existente, conocido como la Casa de Recogidas. La fábrica de tabacos tuvo una relación directa con un producto que se convertiría en el cigarro más popular de la época, el puro Farias, ya que los primeros ensayos para su fabricación, con una nueva tecnología inventada por su impulsor, el mexicano de ascendencia gallega Heraclio Farias, se produjeron precisamente en estas instalaciones de Santutxu. La fábrica llegó a tener más de 500 trabajadoras a finales del siglo XIX, que daban forma a los cigarros con sus propias manos, pero la progresiva automatización de la producción y la inauguración de la nueva fábrica de tabacos en San Sebastián provocaron el declive de las instalaciones de Santutxu.
Tras el cierre de la fábrica en 1936, el edificio fue utilizado como cuartel y como cárcel, derribándose unos años después. Sus terrenos fueron ocupados por el grupo de viviendas Párroco Unceta. En la primera mitad del siglo XX se construyeron algunas edificaciones singulares de alto valor arquitectónico, produciéndose esa primera ocupación de los espacios agrícolas. Ligadas a la actividad minera e industrial, se levantaron viviendas para albergar a las familias que llegaban a la zona, algunas de ellas con tipologías de transición entre los antiguos caseríos y los modernos bloques de vivienda que se construirían unos años más tarde. Aún podemos disfrutar de algunos ejemplos relevantes en esa tipología residencial. El Grupo Unión Begoñesa, proyectado en 1922 por el arquitecto Ismael Gorostiza en el marco de la Ley de Casas Baratas e inaugurado 5 años más tarde, en 1927. El grupo contaba con un lavadero comunitario y un edificio social. Estas casas baratas generaron en Bilbao una copla popular que decía así: en término de Begoña, un barrio se ha construido, que bien pudiera llamarse el nuevo barrio amarillo. Para habitar este barrio será condición precisa ir por la tarde al rosario y por la mañana a misa, rezar antes de comer, no asomarse a la ventana y a las 9 de la noche estar durmiendo en la cama. La barriada del párroco Unceta, proyectada en 1949 por un trío de los mejores arquitectos que trabajaban en Bilbao en esos años, Emiliano Amán, Germán Aguirre y Ricardo Bastida. En esta barriada vivió Jesús Prados Casadamón, conocido popularmente como Chomin del Regato, escritor, humorista y artista que se hizo famoso con sus sucedidos y ocurrencias, ataviado con su blusa, su chapela y su paraguas. Aunque santuchutarra de adopción, había nacido en Sesma, Navarra. Y construido ya en la década de los años 50, el grupo de viviendas junto a la Campa de Basarrate, proyectado por el arquitecto Juan Carlos Guerra, con una original disposición de los bloques en torno a un amplio patio interior. Existieron otras viviendas, sobre todo de tipo unifamiliar o aisladas, que no han llegado hasta nuestros días. El precioso chalet Ikuste Ederra, el chalet Orue, que albergó una improvisada cárcel de mujeres, el chalet Allende, la casa de Prit, conocida como el Palacio Encantado, que se mantuvo deshabitado durante sus últimos años, o alguna pequeña joya de la arquitectura racionalista en los límites del barrio, como el chalet de Bello o el de Juan Chulanzagorta, este último derribado recientemente. Y de la primitiva tipología de viviendas aún quedaban en pie en 1930 el caserío Basarrate y el caserío Echandía, conocido popularmente como el Hotel Carton por la gran cantidad de personas que vivían en él. En cuanto a otras tipologías arquitectónicas, podemos destacar en esa primera mitad del siglo XX la fábrica de órganos Nuestra Señora de Begoña de la Casa Dourte, inaugurada en 1926, que dotó de este instrumento a un buen número de iglesias vascas, del resto de España e incluso del extranjero, sobre todo para países americanos y del sudeste asiático. Su gran prestigio hizo que la fábrica obtuviera el Gran Premio Especial en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. El edificio también acabó desapareciendo. Otra construcción destacable del entorno, en este caso perteneciente a la tipología de las infraestructuras, fue el depósito de agua de Miraflores, una gran obra proyectada a finales del siglo XIX por el ingeniero Ernesto Hofmeyer para intentar resolver los problemas de salubridad de la población bilbaína en relación al abastecimiento de agua. La demolición del edificio de oficinas y servicios, coincidiendo con la construcción del núcleo de comunicaciones en esa zona, nos dejó sin una destacable pieza de la arquitectura industrial.
Una pequeña fuente y unos muros esquineros cubiertos de vegetación y totalmente descontextualizados es lo único que nos queda de aquella gran obra inaugurada en 1886. Pero afortunadamente no podemos decir lo mismo de las escuelas Luis Briñas, proyecto vanguardista del arquitecto bermeano Pedro Ispizua, que hoy está considerado a nivel europeo como uno de los mejores edificios de equipamiento docente construidos en esa época, en lo que hoy conocemos como la arquitectura del movimiento moderno. Proyecto que surgió precisamente por el gran crecimiento de la población en esa zona y que contaba con un amplio programa que iba mucho más allá de las escuelas tradicionales que se habían venido construyendo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Además de la escuela elemental, el proyecto incluía una escuela con capacidad para 200 párvulos, escuela del hogar, escuela profesional, que finalmente no se realizó, zonas para actividades extraescolares y trabajos manuales, biblioteca, salón de actos, piscina, frontones y zonas de recreo. Se completaba el centro con un comedor, salón de actos, inspección médica, secretaría, zonas de servicio y campos de juego en los espacios libres. Incluso el mobiliario fue objeto de un diseño especial. El proceso constructivo de las escuelas Luis Briñas fue complicado. Con un presupuesto de algo más de 800.000 pesetas, las obras se iniciaron en junio de 1933 y un año después se paralizaron. Fue habilitado como hospital militar durante la Guerra Civil y el centro docente no pudo ser abierto definitivamente hasta el año 1941. Tras varios procesos de reforma en las últimas décadas, el último de ellos en 1998, según proyecto del arquitecto Eduardo Escauriaza, aunque han desaparecido algunos espacios originales, hoy en día mantiene intactas sus cualidades arquitectónicas y funcionales. En resumen, en esta primera mitad del siglo XX comenzó ya una lenta transformación de la zona, desde sus orígenes agrarios y ganaderos, hacia un barrio urbano más ligado con los procesos de industrialización que se iban incorporando en su entorno. Pero aún quedaba por llegar la gran eclosión demográfica y urbanística de Santuchu. A diferencia del barrio de San Ignacio, que se generó, como ya hemos contado aquí, mediante un proyecto urbanístico global y unitario, con edificaciones de media densidad y con una generosa disposición de espacios libres y de relación para sus habitantes, en Santuchu, sin embargo, el crecimiento fue desordenado, sin un planteamiento urbanístico concreto, con una alta densidad en sus edificaciones y con una escasa atención a los espacios libres y a los equipamientos. Podemos decir que el nuevo Santuchu se fue construyendo hacia arriba y sobre la marcha, con una estrategia muy sencilla: derribo de las antiguas edificaciones y levantamiento de los nuevos bloques de viviendas sobre esos solares que se iban liberando. Los habitantes de ese nuevo Santuchu, que crecía de forma rápida y vertical, tenían diversas procedencias. Por un lado estaban quienes procedían de lugares cercanos dentro del territorio vizcaíno, que se desplazaban del pueblo a la ciudad. Generalmente eran parejas jóvenes de recién casados que accedían por primera vez a una vivienda propia. También llegaba población inmigrante procedente de otras provincias vascas y otras regiones españolas, en algunos casos con relaciones de parentesco con la población autóctona. Y por supuesto estaba también la población de los terrenos expropiados, antiguos habitantes de los caseríos y de las viviendas derribadas, gentes del lugar en continua transformación. Por tanto, un nuevo vecindario para la creación de un nuevo entramado social prácticamente desde cero. La estructura familiar era nuclear, con una media de 3 hijos por pareja, y ocasionalmente conviviendo con una tercera generación, el abuelo o la abuela. Y en estos años surge la definición que algunos autores dieron a estos entornos urbanos de barrios dormitorios, es decir, barrios de los que su población salía a primera hora de la mañana para ir al trabajo y volvía a última hora de la tarde para entrar en casa y descansar, barrios sin apenas actividad a lo largo del día. Pero esta era una definición muy reduccionista y que en absoluto era aplicable a Santuchu.
Un ejemplo muy particular de la vida social del barrio en estos años 50 y 60 fueron las tertulias o cuadrillas que fueron surgiendo y que dedicaban su tiempo libre a divertirse en los bares y los chacolís, que aún se mantenían activos, a pasear, a bailar o a realizar excursiones. Cada tertulia tenía su propio nombre y estos eran de lo más variado: Club Verdel, Kaiku, los 25 del Chacolí de Mari, los campechanos, los jodras, los tronchos, los chapelas, los chipios o la tertulia Santuchu. Las actividades deportivas también reunían a mayores y pequeños en torno al fútbol, al ciclismo, al juego de la pelota, a los bolos, al grupo de montaña e incluso al hockey. Cualquier pequeño rincón que no había sido ocupado aún por los grandes bloques de hormigón servía para dar servicio a estas y otras actividades de ocio. Pero sin duda el espacio público de máxima concurrencia era la campa de Basarrate, que había acogido en épocas anteriores los mercados y las ferias de ganado de los baserritarras y que tomaba su nombre de un caserío que había estado ubicado en esa zona. La campa de Basarrate, o como era y es conocida popularmente, la campa del muerto. ¿Y por qué este nombre tan macabro? También existen varias versiones sobre esta cuestión, pero nos quedamos con la más aceptada. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los cortejos fúnebres procedentes de la parte baja de Santuchu, Bolueta y Churdinaga descansaban en la campa y tomaban un refrigerio en un chacolí cercano, depositando el féretro en el suelo o en unas parihuelas, mientras esperaban la llegada del sacerdote de Begoña para rezar un responso, formalizar los trámites y continuar el trayecto hasta el cementerio de la anteiglesia. La campa contaba con una cervecera en uno de sus lados, con sus características sillas y mesas de tijera, y fue escenario, entre otras actividades, de torneos de fútbol que se jugaban habitualmente los domingos. Tampoco faltaban las fiestas patronales, las danzas o las actividades generadas en los centros escolares. El patio del Colegio Berriochoa acogió el 8 de mayo de 1976 el Festival de la Canción Vasca, en la que participaron algunos de los cantautores más populares del momento. Neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela, La nueva población del barrio, los nuevos habitantes de Santuchu, iban generando ese nuevo tejido social desde esa parte alta de la ciudad, con orgullo y con una nueva identidad comunitaria. Eta nik txoria nuen maite, eta nik.
Hoy, en esta vista panorámica de Santutxu, podemos observar el crecimiento vertical que se produjo en el barrio en esa segunda mitad del siglo XX, esos grandes bloques de viviendas entre los que aún podemos encontrar algunas piezas arquitectónicas destacables. Y entre esas piezas arquitectónicas está uno de los emblemas históricos del barrio, el Carmelo. Los carmelitas se establecieron en Bilbao en 1618, cuando fundaron un hospicio en el casco viejo. 2 siglos después abandonaron la ciudad, pero regresaron a finales del siglo XIX buscando un terreno amplio en el que poder levantar su convento. Y lo encontraron en Begoña, en el barrio de Santutxu, una finca amplia propiedad de Juan de Gorostizaga. Anteriormente los jesuitas se habían interesado por esta finca para edificar su universidad, pero finalmente decidieron levantarla en terrenos del barrio de Deusto, junto a la ría. Los terrenos de Santutxu, incluido el caserío familiar, fueron donados por este benefactor a la orden carmelita para ganarse a cambio el disfrute de la vida eterna. Y se inició la obra de la iglesia-convento siguiendo los planos del carmelita guipuzcoano Pío Zatarain, completándose las obras tras 2 años y medio de trabajos en septiembre de 1887, con un coste de 672.318 pesetas, todo un capital para la época. El conjunto edificatorio estaba compuesto por la iglesia, de 51 metros de longitud, el convento con 60 celdas, una vaquería en la planta baja y una extensa huerta. Las obras no estuvieron exentas de contratiempos, como el desplome de una parte del templo, debido al terreno arcilloso y a las continuas lluvias. Hemos hablado de la campa de Basarrate como uno de los pocos espacios públicos de relación que se mantienen en el barrio, pero Santutxu también tiene su pequeño pulmón verde, justo sobre la antigua zona minera, el Parque de la Reagaburu, un pequeño promontorio con vista sobre la ría. Y además algunos bloques de viviendas esconden en su interior algo más que un patio de manzana, auténticos oasis, remansos de paz que nos permiten desconectar del bullicio urbano. Solo hay que curiosear un poco para encontrarlos. Otros bloques de viviendas, construidos ya a partir de los años 70, disponen en su parte baja de espacios comunitarios que dan continuidad al núcleo de escaleras y que permiten al menos un cierto contacto, una cierta relación de vecindad, un concepto que prácticamente ha desaparecido. Espacios que nos acercan a referencias cinematográficas de bloques de vecindad en los que se establecen las relaciones entre los personajes y el desarrollo fundamental de la trama. Películas como La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, No amarás de Krzysztof Kieślowski o Una jornada particular de Ettore Scola, entre otras. Le bimbe innamorate, gli aranci comprate, il magico sapore. D'accordo, basta con il lei, da questo momento ti darò per tu. Questo è troppo matto. En el año 2007, un proyecto singular cambió esa tendencia de bloques de viviendas en altura. El concurso de proyectos planteado en Mina del Morro tuvo como ganadores a 3 arquitectos madrileños, Eduardo Belzunce, Luis Díaz Mauriño y Juan García Millán, que propusieron un grupo vecinal introvertido, de baja altura, rodeado por un perímetro de mayor altura que recogía las superficies comerciales y de equipamiento. Una tipología mixta a caballo entre la vivienda unifamiliar y la vivienda colectiva, una propuesta vanguardista e innovadora. Y en Santutxu nos encontramos también con una situación urbana insólita, la de los chalés Landera, construcciones centenarias que con el paso del tiempo han sido engullidas por las nuevas edificaciones y que ahora mismo se encuentran en el patio de manzana de uno de esos grandes bloques, un islote urbano del pasado en las entrañas del Santutxu actual. Y es precisamente el lugar que hemos elegido para encontrarnos con algunos vecinos y vecinas del barrio. Desde el año 1972 o 73, por ahí. Entonces, la que me vendió el piso alto me dio sus escrituras, que datan del año 1953.
Del recinto, que se trataba de 2 cuartos y un cuarto de plancha. Hubo renovación, había una litrina y se hizo un baño, hubo una pequeña renovación, pero la casa tenía chimenea no solo la de la cocina, sino también la que se podía llamar sala o uno de los cuartos. Entonces aquí pues estaban la madre de él, Yulene. Y en la guardilla no creo que había nadie fijo. En mi infancia, todo esto no existía. Nosotros veíamos Pagasarri, veíamos Archanda, ahí estaba el convento, donde está la Plaza de Aro, ahora estaba el convento de las Clarisas. Y ahí enfrente estaban las adoratrices, no existían tampoco esto, todo esto era huertas. Y esta zona de aquí era, lo que era concretamente este barrio, estas casitas, era un vergel, era una cosa maravillosa. Tenía una fuente en el medio, donde está todo eso ahora, una fuente en el medio, un depósito de agua propio para las viviendas y huertas, rodeado de huertas por todos los lados. La de Ramón, me acuerdo que entrábamos a robar fruta, claro, de críos. La de Munitis era el deporte nacional, robar fruta. Originariamente eran los chalés de lavanderas. Se cuenta una historia, que yo no sé si es verdad o no, que era que las construyó un capitán de barco para los hijos y construyó pues varias casas. Construyó estas 2 que están en pie, que son 3 portales, y aquí otro bloque, en esta zona de aquí, otro bloque donde están estos pisos, otro bloque que tenía 3, vamos a decir 3 casas. Y lo que pasa es que todo eso desapareció. Y ahí nos quedamos en los tiempos de, yo no sé si fue en tiempos de Pilar Careaga o por ahí, cuando se hizo todo nos dejaron aquí metidos. No tengo una fecha muy clara de esa historia, pero porque bueno, yo tuve una época en la que bueno, me fui, me casé, hice mi vida, estuve viviendo en otro sitio, y originariamente esto no era Santucho, esto era Begoña. Begoña, barrio de las Calzadas de Begoña, según reza aquí. Todo esto era Begoña. De hecho, el cartel de la República de Begoña estaba allí, donde están ahora la Telefónica. Que había un bar, el bar de Según. Sí. Y ahí ponía Begoña. La infancia mía ha sido muy bonita aquí, yo los recuerdos son muy bonitos. De hecho, aquí vivíamos como medio familia, porque en estas casas que no existen, vivía la tía Felisa. Abajo, en la planta baja de mi portal, vivía Mari, vida de Falces. Éramos como una pequeña familia, todos teníamos las puertas abiertas, en la guardilla, sí. Y todo el mundo estaba pendiente de todo el mundo. O sea, prácticamente no es como ahora, que te metes en casa y ya no sales. Yo recuerdo que en mi casa, en el portal nuestro, las puertas estaban prácticamente abiertas. Uno subía, el otro bajaba, el otro miraba, el otro estaba. Sí, vivo aquí. Sigo viviendo en la guardilla. Lo que sí, yo conocí la última casa que tiraron, o sea, antes de levantar esta de Padre Espernay. Y en estas escrituras viene la limitación de las casas. Y esas viviendas tenían en la parte vamos a decir, la parte de atrás, por decirlo de alguna manera, tenían como jardines particulares que eran de cada uno de las casas, de los bloques. A pesar de todo, cuando entras aquí se nota que es como que es un mundo aparte. Sí. Esto es así. Según pasas nada más terminar el túnel es como, no sé, hay otro ambiente, es más recogido, más silencioso. Como una isla, ¿no? Eso es, a pesar de todo lo que nos han encerrado y lo que nos han quitado las vistas y demás, pues por lo menos se nota eso.
La convivencia, como somos pocos vecinos, por lo menos en la Puerta Norte, pues está muy bien. O sea, vamos, está bien. Vamos a dejarlo así. Y bueno, pues no sé, yo como estoy en el último es como si estaría en el cielo, entonces también estoy un poco más aislada de lo que ocurre por abajo. Es una cosa que, pues no sé. ¿Qué dices? ¿Qué has preguntado? Dice, pues ¿qué, cómo lo vemos? Pues a ver, con mucha tristeza. Yo la verdad es que antes la vida se hacía en la calle, salías a la calle, los críos jugábamos los unos con los otros. Ya, esto era una cosa muy bonita, vamos. Por eso te digo que los recuerdos míos son muy, muy bonitos. Pero cuando cerraron todo esto, joder, luego encima con problemas, porque también estuvieron fuera de ordenación y aquí no se podía hacer nada. O sea, lo hacías a puro huevo y pasabas de todo. Y luego la zona también, otra cosa, el entorno era terrible. Teníamos 2 cines, el cine Artagan, el cine Santuchu, la fábrica de órganos, la clínica Santa Marta. Esto era una maravilla. Que mi hija hizo un estudio para la universidad de aquí de Santuchu y había un mogollón de fábricas, la de Canicas, Sí, que estaba un poco más abajo. sí. Fábricas y conventos todos. Joder, adoratrices, Todos. ya te digo. Y había otro camino por delante de nuestra casa que iba ahí. Ahí había un depósito de agua. Aquí, el nuestro. Eso es. Y en medio de esta zona de aquí había una fuente preciosa. Bueno, yo llegué al barrio al año 60. Santuchu es una construcción más o menos entre el 55 y el 80, en esa época. Anteriormente eran caseríos y el primer grupo de casas que se construyó en Santuchu fue en 1924, que llamaban Casas Baratas, y fue la Unión Begoñesa. Yo he vivido en 4 calles diferentes, en las 3 primeras porque vivimos en renta, hasta que me ubiqué en la calle particular Allende, o sea que prácticamente toda mi vida pues ha pasado en Santuchu, en eso. Yo diría que urbanísticamente Santuchu es el antiurbanismo, eso. Y antiurbanismo porque se hacían sin planificación. Bueno, y esta plaza es la demostración más clara, en eso, es decir, que el que planificaba era el constructor. Entonces, como había distintos constructores, pues según intereses suyos, pues hacían la urbanización de esto. Y además no urbanizaban. Curiosamente, en todo Bilbao, pero en Santuchu hay varias plazas particulares, plaza de propiedad privada, pero de uso público. Urbanísticamente estaba en esto. Yo he sido concejal del ayuntamiento durante 7 años y entonces, bueno, pues nos encontramos con esa realidad y de cómo puede ser una plaza particular privada si es de uso público. Si es de uso público, lógicamente tiene que ser una plaza pública. Bueno, pues es sencilla la trampa que utilizaban. Es decir, en tiempo del franquismo, para pedir la licencia, dibujaban una zona, la plaza o la calle del entorno, etcétera, y planificaban con tantos metros cuadrados para tantos metros cúbicos de construcción en esto. Pero antes de hacer la escritura, cambiaban y desgajaban los entornos y los ponían como propiedad privada. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba la urbanización, como es propiedad privada, pues el ayuntamiento no lo podía en esto, entonces tenía que urbanizar los propios vecinos. Nosotros nos encontramos con un barrio urbanísticamente un desastre, sin planificación urbanística, y entonces sin servicios sociales y sin servicios culturales.
Es decir, en el barrio no tenía un ambulatorio para una atención sanitaria, en el barrio no había un polideportivo, y todo eran grupos de casas. Y hicieron el negocio y dejaron a los vecinos en esto. Entonces surgieron pues distintas iniciativas para reconducir el urbanismo, crear una red social, crear servicios sociales y también servicios culturales. Este barrio, curiosamente, el año 85 así, un grupo de sociólogos hizo un análisis del barrio y, entre otros datos, sacaba que el 50% del barrio era nativo de Euskal Herria. Es decir, había un sector importante de gente que había venido de Arratia, o sea, de Vizcaya, de otras zonas o de otras provincias. En mi caso, yo vine de Navarra en eso. En esto surgió una Ikastola, la Ikastola del Carmelo, en esto, que ha tenido mucha importancia en la estructuración y en hacer del barrio una comunidad. En esto. Y surgieron, como en el resto de los barrios de Bilbao, surgieron las asociaciones de vecinos. Y las asociaciones de vecinos eran una forma de autoorganización, de autodefensa del barrio. Y desde esa asociación de vecinos hicimos muchas protestas, evidentemente. Me acuerdo una de ellas, de lo más chilene, y es que el año 64 hicimos la caza de la rata. En esto. Entonces cogimos pues lo que teníamos, pues azadas, escobas, palas, lo que sea, y salimos una mañana en todo Bilbao. En todo Bilbao, o sea, las asociaciones de vecinos organizaron la caza de la rata. Entonces, pues cogimos aquí con 2 carretillas, a la mañana, en una mañana de un domingo, cogimos, llenamos las carretillas en esto. Había en las zonas no urbanizadas, evidentemente había mierda por todos los sitios en esto, había una contaminación importante en esto. Bueno, y llevamos las ratas a la puerta del ayuntamiento y los tiramos allí. Bueno, entonces, pero no solamente nos dedicamos a protestar, sobre todo construimos un barrio. Hicimos unas grandes manifestaciones para conseguir un ambulatorio y lo conseguimos en esto. Se hizo unas concentraciones enormes del barrio, con merienda incluida, en lo que ahora es el polideportivo de Txurdinaga, que es el polideportivo del barrio, en esto. Y eso, hicimos manifestaciones para construir una escuela en la mina del Morro, en esto, bueno, pues distintos servicios públicos en el barrio. Por lo tanto, Santutxu es un barrio con mucha comunidad. Hay muchos vecinos que suelen decir, joder, no sé qué pasa aquí, que todo el fin de semana hay algún festejo en esto. Bueno, pues hay una comunidad, hay una red social importante de mucha gente que se identifica con Santutxu en esto. Es cierto que Santutxu está en una tierra de nadie, porque tradicionalmente era Begoña o era Bolueta, y entonces pues bueno, pues ha quedado ahí el medio. En estos momentos el ayuntamiento pues calcula en 40.000 los habitantes que vivimos aquí, pero claro, depende dónde pongas el límite. El nombre le deben de poner esto porque anteriormente había lo que ahora es la parroquia de San Francisco, había una ermita con un santo pequeño, entonces llamado Santutxu, en eso, en lo que es la zona de mina del Morro, porque las minas llegaban hasta aquí, hasta las puertas de Santutxu. En esto, la mina del Morro, o sea, todavía se ven agujeros en esto, de las minas que existían, y no digamos nada, porque claro, a la otra parte de la ría estaban las minas de San Luis, unas minas muy importantes en lo que es ahora Miribilla y toda esa zona en esto. Bueno, yo no he conocido las minas son anteriores a eso. La gente del barrio trabajaba en Echeverría, muchísima gente. Aquí hay una barriada de Echeverría que fue construido por la fábrica en esto. Y a las mañanas, a las 6 de la mañana, Santutxu era un hervidero de miles de personas
porque Echeverría llegó a trabajar, no sé, 2.000, 3.000 personas. Y el cambio de los turnos, o sea, a las 5:30 de la mañana, pues iban centenares de personas al trabajo y salían después a la media hora pues otros centenares de esto. Trabajaba, entre otras cosas, pero porque hacia Basauris, Fiestones también existía, en Galdácano había varias fábricas en toda esa zona. Bueno, pues había que echar la mitad del barrio para hacer un poblado decente en esto. Por lo tanto, como eso no va a ocurrir, pues intentamos arreglarnos lo mejor posible en lo que es un mazacote de ladrillo y de tejas en esto. Pero eso lo suplimos con un ambiente y una vida social muy importante. Eso. Y seguimos, hay un grupo de baile, Gastedi, que da mucha vida al barrio. En esto sigue funcionando, pues bueno, pues hay 2 o 3 centros escolares en el centro del barrio, en esto. Por lo tanto, bueno, pues es una vida, es un barrio en parte residencial, en otra parte clase media, y en otra parte, pero muy en el extrarradio, pues casas más baratas. La realidad en este momento sangrante es que apenas queda juventud en el barrio. Es decir, la juventud ha tenido que emigrar al extrarradio, a Churi, en Bolueta, los pisos en Santuchu, en el centro de Santuchu, son escandalosamente caros. Hay una diferencia enorme entre el Cogollito, que es en el entorno del Carmelo, en esto, porque ese es uno de los pelotazos del obispado más escandalosos que se han dado en eso, porque el año 75, 80, los frailes tenían unas huertas enormes, con un fontón incluido en esto. Y desde la asociación de vecinos nosotros nos movilizamos y pedimos a los frailes que eso se hiciera un trato con el ayuntamiento para que se pudiera hacer ahí una casa de cultura, una zona de expansión, hacer un jardín hermoso, o sea, bueno, un parque, pero la respuesta fue más casas y el gran negocio para la construcción urbanística. Bueno, yo soy Paulina, soy chilena, soy migrante y yo llegué a Bilbao hace 2 años. Específicamente llegué al barrio de Santuchu. Y cuando conocí Bilbao, por esas casualidades de la vida, me enamoré de la ciudad. Más que de la ciudad por su arquitectura o su belleza, yo creo que por la gente y por la cultura. Soy de esas personas que creen que, bueno, los bilbaínos nacemos donde queremos, y la verdad es que yo me siento muy de aquí. Me gusta la sensación que tengo aquí de lucha constante. La gente aquí, sinceramente, yo creo que tiene muy en cuenta, o al menos eso es lo que yo percibo, la historia y el pasado de este pueblo, y también una fuerza muy grande de proteger su cultura, sus raíces. Y es algo que a mí me habría gustado ver en Chile, en el país donde yo nací. Chile, como sabéis, es uno de los países colonizados de Latinoamérica. Antes existía mucha población indígena
cada uno con sus lenguas particulares, con su cultura, con su belleza, con su riqueza, y actualmente eso se ha perdido. Entonces aquí en Euskal Herria, y me emociona un poco, me gusta ver cómo la gente lucha por mantener, a pesar de todas las adversidades, su cultura, su lengua y sus raíces. Y yo quiero ser parte de eso, porque en parte sana las heridas que traigo de mi tierra, donde eso ya quizás es imposible. Cuando llegué a Santutxu me lo recomendó un amigo que también es bastante luchador y que se compromete por las causas sociales, y me dijo que Santutxu era un barrio que estaba bien. Santutxu era un barrio que era realmente donde había vida de barrio, y por eso es que me lo recomendó. Y llegué con mi pareja y mi perro. Mi pareja es indígena, es mapuche. Llegamos aquí, teníamos algo de dinero ahorrado, algo que traíamos de Chile, y encontramos este sitio escondido. A mí en particular me recordó mucho el paisaje de Valparaíso o de la zona donde yo nací, de Cerrillo, en Chile, y sentí una sensación de tranquilidad dentro del caos que puede ser ver los edificios grandes, tanto cemento y también tan poca naturaleza. Y bueno, empezar a vivir aquí fue comenzar una vida nueva, comenzar a aprender euskera, que es algo que me motiva, y también comenzar a integrarme en la cultura y en el pueblo vasco. Yo quiero hacer de este sitio un sitio mejor. Yo sé que mucha gente aquí ha dado una lucha constante para que, por ejemplo, no os quiten lo básico que tenían, y yo creo que el vivir aquí es un símbolo de la resistencia, de la gente que se resistió a que los expulsaran de aquí. Y yo lo valoro mucho. Yo lo valoro mucho porque sin esa resistencia yo no podría vivir aquí. Y quiero en parte devolver ese esfuerzo, y por eso es que me comprometo con esta zona, me comprometo con el barrio, y quiero, a pesar del mundo distópico en el que actualmente vivimos, poder hacer renacer en este barrio ese sentimiento de comunidad y de que el apoyo mutuo y uniendo fuerzas se pueden lograr diferentes cosas. Por ejemplo, este mismo vídeo. El mural que hay atrás, sí, lo hicimos con mi pareja, Ulises, y quisimos poner Oroitzapenak, que es recuerdos, porque creo que este es una zona que te hace como rememorar el pasado, y creo que es muy importante la memoria histórica, porque sin memoria el presente no tiene sentido y el futuro incluso es absurdo. Tenemos que tener muy claro qué es lo que ha pasado como para no volver a cometer los mismos errores y poder construir una sociedad mejor. También hicimos un mural en la zona del fondo y hemos tratado de llenar de verde esta zona llena de cemento, por lo que hemos empezado a poner plantas y hay más gente que se ha animado poco a poco. Siempre hay resistencias, pero nos quedamos con la gente que se anima.
porque si no fuese por eso, vamos, que la ilusión se apaga muy rápido. Así que hay que tener paciencia y esperanza. Eulalia Abaitua nació en el casco viejo de Bilbao el 25 de enero de 1853 y fue bautizada con el nombre de María Elvira Juliana, pero su madre murió al poco de dar a luz y la familia comenzó a llamarla Eulalia en memoria de su progenitora. Su padre, Luis de Abaitua y Adaro, comerciante bilbaíno, contrató a una nodriza para que se hiciera cargo de ella y de su hermano mayor, Felipe. Eulalia cursó estudios en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Sarriá, en Barcelona. En 1871 se trasladó con su familia a Inglaterra, a la ciudad de Liverpool, donde contrajo matrimonio con el ingeniero civil Juan Narciso de Olano. Durante su estancia en Liverpool descubrió el mundo de la fotografía, llegando a convertirse en su actividad primordial. En torno a 1878 el matrimonio regresó a Bilbao, instalándose en la anteiglesia de Begoña, donde construyeron su residencia, conocida como la Casa o el Palacio del Pino, junto a la Basílica de Begoña.
El chalet de marcado estilo inglés lo levantaron y decoraron con materiales y mobiliario importados de Inglaterra. En el sótano de la casa instaló su laboratorio fotográfico, mostrando su predilección por las placas estereoscópicas de vidrio. El edificio aún sigue en pie, un poco encajonado, eso sí, y con un nuevo uso de tipo sanitario. Su casa estaba muy próxima a la delimitación actual del barrio de Santuchu, que ella conocía muy bien, ya que recorría con frecuencia sus calles, dejando constancia de la actividad del barrio a través de su mirada fotográfica. Quedó viuda en el año 1900, siguió trabajando sin descanso en su actividad fotográfica y en 1941 se trasladó a vivir a la Gran Vía, donde falleció 2 años después. Su labor fue pionera y el Museo Vasco de Bilbao, donde se encuentran depositadas la mayor parte de sus imágenes, hizo la primera presentación pública de sus fotografías, distinguiendo sus 3 grandes temáticas: la vida privada familiar, los viajes y el mundo rural y urbano. En este último apartado encontramos las imágenes que nos acercan a la vida cotidiana en Santuchu y en Begoña, a través de su particular mirada realista, que con el tiempo ha cobrado un carácter etnográfico de alto valor. Eulalia Abaitua es la primera fotógrafa del País Vasco de la que tenemos referencia hasta el momento. Aquí mismo, en la Reagaburu, donde nos encontramos ahora, estaba uno de esos caseríos característicos de la zona ya desaparecidos. Y un poco más adelante, en la zona baja, estaban las minas, Mina del Morro. Es cierto, se ha perdido una gran parte del patrimonio arquitectónico de la zona, pero aún quedan ingredientes suficientes para que este barrio pueda seguir manteniendo su personalidad, seguir teniendo sus señas de identidad, su orgullo de barrio. Y no solo en el apartado del patrimonio arquitectónico, también, por ejemplo, en el apartado del patrimonio gastronómico, porque en algunas de sus tabernas todavía podemos degustar algunos de aquellos bocados tradicionales, como por ejemplo el grillo. Cri, cri, cri. O las ancas de rana. Nos faltaría ahora el vaso de chacolí, pero desde producción nos han dicho que el presupuesto no llega para tanto. Seguro que quienes vivís en el barrio, en Santuchu, tenéis muchas cosas que contarnos sobre vuestras casas, vuestras calles, vuestras vivencias en el barrio. Así que esperamos vuestros comentarios. Y nada, después de este pequeño amaiquetaco, como decís los santuchutarras, me bajo a Bilbao.